La exposición de esta mañana es el capítulo 3 de Zacarías. Vamos a ver los 10 versículos, pero empiezo leyendo para ustedes los primeros 4. Dice así, Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Supongo que no soy el único que ha sospechado de los comerciales, en particular de los comerciales de detergentes, ¿verdad? Cada cierto tiempo anuncian una nueva versión que promete acabar con todas las manchas. Hay algunos que incluso ponen una marca X, ¿verdad? Como para que usted pueda decir, lo estoy comparando con otro más. Pero la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. Bueno, si es este ahora el detergente nuevo y mejorado que quita las manchas, quiere decir que sus mismos productos antes de este tampoco lo hacían. Y creo que todos hemos pasado por esa experiencia de tener que desechar una prenda muy querida porque ya no hubo remedio. Eso no se lo saca nada. Y hay que botarla. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque no nos sentimos bien presentándonos con nuestra ropa manchada delante de las personas. A uno le incomoda. A veces hasta uno cae en cuenta que a veces se puso una ropa y no notó la mancha y salía así. Porque usted sabe que puede llamar la atención, la gente me va a ver y va a ver ahí la mancha de comida, de tinta, de sangre, de otras cosas que pudieron haber quedado. Y aquí en Zacarías capítulo 3 tenemos una situación mucho peor que ropas sucias con comida o con tinta, pero a la vez contiene un remedio mucho mejor que cualquier método de limpieza humano. De hecho, yo creo que podemos apodar a Zacarías capítulo 3 el Evangelio según Zacarías. Este precioso mensaje del Evangelio viene a nosotros desde las páginas del Antiguo Testamento. No olvidemos, hermanos, el Evangelio es ese mensaje que nos fue revelado desde las primeras páginas de la Escritura. Desde Génesis capítulo 3, cuando tenemos a Adán y a Eva que han caído en pecado, cuando lo que se espera es el pronunciamiento de juicio, el Señor les dice que iba a levantar a uno de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, este acusador desde el inicio. Y esa ha sido la esperanza. Pero particularmente el Antiguo Testamento a veces contiene pasajes que son tan claros, que son tan ricos en anunciar el mensaje del Evangelio, que precisamente se les apoda a veces así, el Evangelio de. De hecho, Génesis 3 es llamado el protoevangelio, el primer anuncio del Evangelio. Podemos también hablar de Oseas capítulo 3 como el Evangelio según Oseas, o Isaías 53, el Evangelio según Isaías. Podríamos poner también Miqueas 7, 18 al 20. Y como les he dicho, creo que también este pasaje podemos llamarlo el Evangelio según Zacarías. Y ha sido mi oración, y quiero que en este momento en su mente también ruegue al Señor para que la exposición de este capítulo traiga un corazón agradecido por la salvación que nos es dada en Cristo y a la vez una determinación de vivir en santidad para aquel que nos salvó. Pues la visión de Josué es la experiencia y la instrucción para todo cristiano. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el cuarto sueño
de Zacarías. Recuerden que este pasaje que hemos leído forma parte de una serie de visiones que le fueron dadas a este profeta. Y la profecía o sueño cuarto y quinto corresponden con ese centro. Podemos decir que estamos llegando, ¿verdad?, a ese punto culminante de la revelación que se le está dando al profeta. Ahora, todos los sueños han tenido un mensaje de esperanza, de consuelo para el pueblo del Señor. Pero particularmente este viene a brillar con fuerza dentro de los demás. Porque de entrada notamos ciertas diferencias. Aquí no vemos al ángel interpretador, ¿verdad? Recuerdan que Zacarías, en los otros primeros sueños que hemos visto, él ha sostenido un diálogo con un ángel preguntándole, ¿y estos qué son? ¿Estos qué vienen a hacer? ¿Y esto qué significa? Pero aquí no, porque el cuadro es bastante claro. Es bastante evidente quién es el que está siendo acusado. Y es evidente dónde estamos. Estamos en una corte celestial. Vamos entonces nosotros a ver este capítulo de la siguiente manera. Veremos primero el sueño y su interpretación, veremos las implicaciones del sueño y finalmente el cumplimiento de este sueño en Cristo. O podemos renombrar estas secciones que les he dicho de la siguiente manera. ¿Cómo somos salvados? ¿Cómo viven los que son salvos? ¿Y cuál es la certeza de los salvos en Cristo? Empecemos entonces por el sueño y su interpretación, o en otras palabras, ¿cómo somos salvados? Porque nos muestra aquí a este hombre, ¿verdad?, a Josué, el sumo sacerdote. Sí, ciertamente como sumo sacerdote, él tenía que representar al pueblo. Por eso les digo que no tiene que ver necesariamente solo con Josué. Él está representando a ese remanente. Y por lo tanto, lo que a él se le dice, también se le está diciendo a todo cristiano. El sueño inicia con estas palabras. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí tenemos a los personajes principales de ese sueño. Como veremos, hay otros elementos, pero esos son los personajes centrales en esta visión que se le está mostrando. Tenemos al ángel de Jehová, que no es cualquier ángel. Este ángel es la segunda persona de la deidad. Tenemos a Josué, ¿verdad?, el sumo sacerdote, que es el mismo sumo sacerdote que se nos habla en el libro de Ageo, ¿verdad?, que se describe como el hijo de Josadac, sumo de sacerdote. Él era descendiente de uno de esos que fueron llevados al exilio. También supongo que muchos sabrán que el nombre Josué, ¿verdad?, es también el nombre Jesús, es Dios, es salvación, Jehová salva. Y tenemos, por supuesto, al acusador, al adversario llamado Satanás. Aquí lo tenemos nosotros apropiadamente en mayúscula, pero la palabra realmente es adversario. Podemos traducirlo de esa manera. Por ejemplo, es así como se describen a los hombres que le fueron presentados a Salomón, más que presentados, que Dios levantó, quiero decir, contra Salomón cuando Salomón empezó a apartarse. Y nos dice la Biblia que Dios levantó contra él adversarios. Y se nos describen algunos hombres. De hecho, hasta Dios mismo, el ángel de Jehová, se dice que él se puso como adversario a este hombre perverso llamado Balaam cuando estaba montado en su asna. Pero es que este adversario que está aquí no es cualquier adversario. Tiene un artículo singular para hablar de él como el adversario, el acusador. Este es el mismo que aparece en un contexto muy similar ¿en cuál libro? En el libro de Job. Que tenemos básicamente la misma ambientación, por decirlo así. Estamos en la corte celestial. Aquí ya no estamos en la tierra. Aquí no estamos viendo al ángel de Jehová saliendo entre los mirtos. Aquí ya no estamos viendo acerca de los muros. Ya no estamos viendo cuernos que son destrozados por carpinteros. Estamos en la corte celestial. Es aquí donde está este acusador presentando su acusación, valga la redundancia. ¿Qué hace Satanás? Pues claramente está haciendo lo que él sabe hacer. Traer duda, cuestionar.
Porque fue lo mismo que hizo también en el caso que tenemos en Job capítulo 1. ¿Verdad? ¿Cómo es que se presenta a él? Después de que es interrogado, pues, bueno, vengo de merodear la tierra. Y le dice el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Acaso sirve Job de balde? ¿Qué es lo que está insinuando Satanás ahí? Claro, Jehová, ¿cómo no te va a servir Job si tú le pasas bendiciendo? ¿Cómo no te va a servir? Así es muy fácil servirte cuando hay bendiciones. Es el enemigo, es el acusador. Esta visión sin duda quiere que el pueblo considere algo. Sí, habían naciones enemigas y el Señor les ha dicho, yo las voy a destruir. Yo tengo la victoria asegurada. No importa cuán fuertes sean, yo tengo a mis herreros preparados para cortar toda oposición. Pero quiere que el pueblo considere un peligro que no podían dejar pasar, y es que había un enemigo espiritual. No solamente estaban esas naciones mundanas, estaba el diablo como acusador de sus almas. Y nosotros, como Josué, tenemos este mismo enemigo. ¿Cuál es entonces la razón que él presenta? Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es el problema? Josué está sucio. Josué, como sumo sacerdote, tuvo una responsabilidad muy grande, pues él tenía que representar al pueblo delante de Dios, y especialmente en un día al año tenía que representarlo. Y tenía que presentarse en ese gran día de la expiación, en el día 10º del mes 7º, para ofrecer sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Ahora, Levítico capítulo 16 deja bien claro que el sacerdote debía tener mucho cuidado en cómo se presentaba. Tenía que lavarse por él también y tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Yo les invito a ir a Levítico capítulo 16. Y en Levítico 16, versículo 23 y 24 leemos lo siguiente. Lavará luego su cuerpo. ¿Quién? El sumo sacerdote, en este caso primero Aarón, pero esto después iba a permanecer para todos los demás. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Está claro que Levítico 16 no entendía que el sumo sacerdote era un hombre sin pecado, era un hombre pecador, tenía que limpiarse, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Pero hermanos y amigos, lo que tenemos aquí es una desdicha, porque no era cualquier suciedad. Esta palabra que tenemos aquí cuando se nos dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles, no es cualquier suciedad. El término da a entender que son ropas sucias con todo lo despreciable, vómito, sangre, pero sobre todo excremento. Asqueroso, vil. Y así estaba él, delante del ángel de Jehová, con el acusador. ¿Cómo puede estar este delante de tu presencia? ¿Cómo puede este representar al pueblo? Este no se puede ni siquiera presentar por sí mismo delante de ti. ¡Qué desgracia! El que debía ofrecer sacrificios por el pueblo estaba sucio él mismo. Y esta suciedad que está representada aquí con estas ropas llenas de inmundicia, de excremento, claramente simboliza el pecado. Más adelante es claro que le dice, mira, he quitado de ti tu pecado. Era una suciedad espiritual y parece que el acusador, Satanás, tiene aquí razón. Este no puede representar al pueblo. Este ni siquiera debería estar delante de ti, que eres santo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Jehová te reprenda, oh Satanás.
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás es reprendido. ¿Por qué? Porque Dios sabe a quiénes ha escogido. Esta ha sido una verdad que ha sido enfatizada también en los sueños anteriores. Yo he escogido a Jerusalén y todavía la voy a escoger. Yo sé a quiénes he escogido. Yo sé qué clase de personas son las que he llamado. Dios sabe a quiénes llamó y cuál era su condición. Con Josué y con usted, si es de Cristo, no es diferente. Todos los que Dios ha escogido son tizones arrebatados del incendio. Lo nuestro era el juicio y la condenación. Estábamos muertos en delitos y pecados, aborrecibles, hediondos, inmundos, pero Él nos sacó de ahí. Cada cristiano tiene que verse así, como un tizón que ha sido arrebatado del incendio, como uno que lo único que merecía era ser consumido por la ira de Dios, pero Él nos arrebató. Estábamos sucios y de ahí nos sacó. ¿Se ha visto usted así? Como si el infierno se abriera a nuestros pies, pero entonces resplandeció Cristo y lo vimos como lo que es, perfecto Salvador. Sin embargo, alguien puede decir, pastor, pero esta acusación es cierta. Josué está sucio en este momento. Está sucio delante del ángel de Jehová y de Jehová mismo. Sí, y el sueño lo deja bien claro. Él estaba sucio, pero también nos dice, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué no lo dejó así? Versículo 4. Y habló el ángel. Tu acusación es que está sucio. Habla el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Estaba sucio, pero Dios le puso ropas nuevas. El sentido del pasaje no solo que son ropas limpias, mis hermanos, son ropas de gala, de fiesta, blancas como ninguna. Ya no hay más ropas sucias. Ahora Él está vestido de acuerdo a la dignidad delante de quien estaba. ¿Qué es este acto? ¿Qué es lo que está pasando? Nuevamente las palabras del Señor son bien claras. Mira que he quitado de ti tu pecado. Simbólicamente, quitar estas ropas inmundas, sucias por estas ropas limpias, blancas y de gala, representa lo que el Señor hace con nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos quita nuestros trapos de estar andrajosos y nos viste con la justicia de Cristo. Hay además un aspecto curioso en este sueño, porque aunque ya Josué ha sido vestido apropiadamente, hay una solicitud adicional que se hace en el versículo 5, porque se pide además que se le ponga una mitra o un turbante. Dice el versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Llama la atención, aunque nuestra versión no lo refleja, pero muy posiblemente después dijo, no viene del ángel de Jehová, sino de Zacarías. Zacarías está pidiendo, sí, tienen las ropas, ahora pongan la mitra, pónganle el turbante, coronen al sumo sacerdote. Las vestiduras sacerdotales tenían un turbante, de hecho. Nosotros podemos leer de eso también en las instrucciones que Moisés dejó respecto a la vestidura del sacerdote. Pero la palabra aquí difiere un poco. Entonces pareciera que no se refiere exclusivamente a ese turbante que tenía una diadema de oro, ¿verdad?, que se le ponía en la vestidura al sumo sacerdote, sino que esta es todavía de mayor excelencia.
Es una mitra, un turbante de nuevo para ocasiones sumamente especiales. En todo caso, como les digo, sea una petición de Zacarías o una instrucción directa de parte del ángel del Señor, el ángel confirma que esto tiene que ser hecho, porque él da la orden. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Él se pone en pie para que todo esto sea hecho. Y ahora sí, Josué queda completamente vestido de la cabeza hasta los pies, limpio, conforme de nuevo a la dignidad delante de quien estaba. ¿Y qué pasó con Satanás? Callado, silenciado. No vuelve a hablar. Ya no tiene de qué acusar. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos cuando una justicia que no es propia es ahora nuestra por la fe. Somos revestidos con la justicia de Cristo. A Juan en Apocalipsis se le muestra también una visión gloriosa. Hay una multitud vestidos con ropas blancas. Y Juan también tiene un diálogo con uno de los ancianos que está ahí presente. Y él también le pregunta acerca de estos que están vestidos de ropas blancas. Es más, parece más bien que el anciano le pregunta a Juan, ¿y estos quiénes son? Y Juan lo dice, tú lo sabes quiénes son. ¿Quiénes son ellos? Dice Apocalipsis 7, 13 y 14. Tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No podemos nosotros limpiarnos de nuestro pecado, pero por la fe nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo. Y se nos dan ropas blancas. ¿Ha sido usted lavado por la sangre del Cordero? ¿Está usted revestido con la justicia de Cristo? Son preguntas que debe poder responder. ¿O está usted todavía con ropas sucias, con las cuales no podrá presentarse delante del Señor? El sueño continúa y debemos notar que la belleza de este cuadro también va acompañada de amonestaciones para el que ahora ha sido limpiado. Y esto se deja ver desde el versículo 4, de hecho, porque vean cómo se lo dice el Señor a Josué: mira que te he quitado tu pecado. Mira, presta atención, atento con lo que ha sido hecho contigo. El Señor te ha limpiado. Él te ha quitado tu pecado y te ha dado ropas limpias. Pero de manera más clara, el ángel ahora le habla a Josué de esta manera en el versículo 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Qué pasa aquí? Que a la luz del perdón que ha recibido el sacerdote, viene ahora el mandamiento. El Señor no lo deja así. Te he salvado, te he perdonado tu pecado, pero ahora viene instrucción. Debes caminar en obediencia, si anduvieres por mis caminos. Y esto es muy importante porque ya el Señor en el pasado también a sacerdotes y a sus hijos los quitó del sacerdocio por ser infieles. Entonces hay una instrucción ahora para Josué: yo te he limpiado. Ahora anda en rectitud. Persevera en los caminos del Señor, en los mandamientos que te he dado. Queda claro entonces que el perdón para Josué, lejos de ser una excusa para el libertinaje, era ahora el motor, la motivación para obedecer. Y no tiene ahora solo el enorme privilegio de servir a su Dios, sino que Dios le promete galardones y recompensas por su servicio. ¿Lo están notando? O sea, el Señor no solo le está diciendo a Josué: te he perdonado, obedézcame, sino que además le da este enorme privilegio, ¿verdad? Que por causa de su obediencia vendrá bendición también. También tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y noten en particular esta última:
y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Hay que volver a leer, porque esos posiblemente ya se nos dijeron quiénes son. Vean el versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Ven, están los tres personajes principales del versículo 1, pero es claro que hay otros también que están ahí, que fueron los que ejecutaron la instrucción del ángel de Jehová de cambiarle las ropas a Josué. Y ahora a Josué se le dice, persevere en mis caminos y usted tendrá con ellos también lugar. Yo lo entiendo que esto es una promesa para él, diciéndole que se le está reiterando al sumo sacerdote la promesa final de tener lugar en el cielo, en la presencia de Dios. Te he perdonado. Viva su vida sirviéndome y en el día final usted tendrá parte con estos que también ha visto aquí. La misma amonestación es para nosotros también, hermanos. Si hemos sido salvados, si hemos sido revestidos de Cristo, viviremos para aquel que nos salvó. Es muy triste que Satanás, este maldito acusador, en ocasiones parece ganar ventaja y hace dudar a los creyentes de que su dignidad en Cristo es segura y que pueden acudir con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Pero esta no es la única obra del enemigo. También muy peligroso es cuando este adversario hace pensar a muchos que tienen el mensaje correcto en sus cabezas, pero viven vidas contrarias a las que han sido llamados, si es que han sido llamados. No se confunda. Aquí a Josué se le ha perdonado, pero a la vez se le dice cómo debe vivir. Si usted cree que ha entendido el mensaje del Evangelio y ha creído en él, eso no está divorciado entonces de cómo ahora usted está viviendo su vida. Finalmente, ¿verdad? La primera parte del sueño hemos visto, nos responde cómo somos salvos, ¿verdad? El Señor quita esa ropa sucia, nos pone ropas limpias. Luego el Señor nos dice cómo viven los que son salvos, viven en obediencia a Él. Pero en tercer lugar, esta visión también nos ayuda a contestar la pregunta, ¿y cuál es la certeza de los salvados? ¿Cómo saben que este acto que ha ocurrido aquí, del perdón, es seguro hasta el final de sus vidas y más allá? Bueno, esta visión nos lleva a un tiempo más allá, cuando el sueño sería completamente cumplido en la persona de Cristo, el Mesías anticipado. Y Zacarías capítulo 3 termina con dos figuras que apuntan a Cristo. Vean lo que dice el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Por qué tenía que conducirse el sumo sacerdote rectamente delante del Señor? Y no solamente él, sino también sus amigos. ¿Verdad? Que se nos dice ahí, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque ustedes son varones simbólicos. O podemos también decirlo, para que nos quede más sencillo de entender, ustedes son varones que sirven como una señal. Ustedes son un presagio de alguien más. Ustedes como sacerdotes tienen que llevar al pueblo a esperar al sumo sacerdote que vendrá después de ustedes. Ustedes son varones simbólicos. Deben conducirse y deben representar al pueblo y deben llevar al pueblo a la correcta adoración del Señor, pero no para que pongan sus miradas en esos sacrificios de animales, sino para que venga el día en que aquel que ponga el fin de los sacrificios animales venga.
Si nos queda duda, esta palabra es muy clara porque este es llamado siervo y renuevo. Siervo y renuevo. Claramente Cristo, ¿verdad?, alude a su condición de siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y ni qué decir del título, el renuevo, o esta palabra también puede ser el vástago, ese tronco de Isaí, sobre quien reposaría el Espíritu de Jehová. Este renuevo es el mismo renuevo del que se nos habla en Isaías 11:1. Él es el tronco de Isaí. Niños, para que ustedes entiendan qué significa esto de la raíz de David, el tronco de David, presten atención cuando noten a un árbol que le han cortado y que han dejado solamente la raíz, pero ese árbol vuelve a brotar y sale una rama. Ese es el renuevo. Ese es el que viene con fuerza para retoñar. Porque nos recuerda que aunque en ese momento, ¿verdad?, este remanente y Jerusalén eran apenas una sombra de sus glorias pasadas, el linaje davídico no había muerto. Y luego veremos la profecía que viene para Zorobabel también. Zorobabel era ahí un lucero de esperanza de que aún quedaban descendientes de David y que por lo tanto la promesa de Dios seguía en pie. Un día vendrá el que se sentará en el trono de David para siempre. De hecho, David en sus días finales murió con esa esperanza. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23. David está a punto de morir. ¿Y qué oración más cristocéntrica? Dice el versículo 3. Segundo de Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él, y vean esta palabra, florecer. Esta raíz, florecer, es la misma que tenemos en Zacarías 3 de renuevo. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David lo sabía, aún no ha retoñado, aún no ha brotado, pero vendrá el día en que la salvación de Dios florecerá. Porque lo ha dicho la roca de Israel. David aguardaba ese día en que germinara la salvación que vendría a través de uno de su linaje. Este renuevo entonces es siervo, pero es también real, regio, pertenece a la realeza. Pero además se nos está diciendo que el sumo sacerdote es también un símbolo del que vendría. ¿Quién es este? Es siervo, es rey y es sacerdote. No puede ser otro más que el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. La segunda figura que se nos presenta aquí es la que tenemos en el versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Este segundo símbolo sí es un poco más complicado, ¿verdad? Una piedra con 7 ojos, y en la cual hay una inscripción. Es una imagen quizás un poco más difícil de entender, pero cualquiera que sea la opción que nosotros entendamos que esta piedra represente, el significado final es bastante claro. Que el Mesías es comparado con una piedra, una roca, es bien conocido, ¿verdad? De hecho, acabamos de leer en la oración de David que él está hablando de Dios como ¿quién? Como la roca de Israel. Pero como les digo, hay 2 opciones, hay 2 figuras de piedra que destacan en la narrativa del Antiguo Testamento. Por un lado, tenemos esa piedra
simbólica, la piedra angular que se ponía en el templo, de la cual nos habla Isaías. ¿Verdad? Que el Señor iba a poner, ¿verdad?, una piedra que iba a ser de tropiezo para muchos, pero para aquel que creyere sería salvo. El que creyere, ¿verdad?, que no se apresure, es la expresión que leemos en Isaías. Cristo es esa piedra angular. Pedro, ¿verdad?, lo hace muy claro. Él es esa piedra escogida, preciosa y roca que hace caer. Pero tiene 7 ojos. Bueno, el número 7, ¿verdad?, siempre es un número que nos habla acerca de la totalidad, de algo que está completo. Pudiera ser que estos ojos aludan entonces a la omnisciencia del Señor, aquel que lo ve y lo sabe todo. La otra alternativa es que esta piedra sea una referencia a la roca del desierto que fue golpeada por Moisés y que dio aguas en abundancia. Ahora, como apoyo para entenderlo de esta manera, entonces en lugar de leer 7 ojos, la otra alternativa, porque es una traducción también admisible, es que en vez de ojos tenemos 7 fuentes. 7 fuentes de agua. Y entonces tenemos ahora una piedra con 7 fuentes que vendría a limpiar a los suyos. Como cuando en el desierto aquella roca fue golpeada por Moisés y dio aguas. Y esa roca, lo dice Pablo con mucha claridad, era Cristo. Aquel por cuya herida fuimos sanados. Yo me inclino por esa segunda alternativa, pero como les digo, algo sí queda muy claro. Aquí esta visión del Mesías, de esta piedra con 7 ojos, que apunta a qué es lo que dice. Dice al final del versículo 9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Eso debería estremecernos. Esto debería ponernos la piel de gallina. Porque aquí tenemos al Señor, 500 años y más, antes de la venida del Señor Jesucristo, prometiendo un día en que pondría final al pecado. ¿Y cuándo fue ese día? Yo no puedo pensar de otro día en que el día fue quitado de la tierra, excepto el día en que el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese día nuestro pecado fue clavado. Porque, hermanos y amigos, no perdamos el punto. Ese intercambio de ropas no vino de la nada. Hermano, no lo olvide. Sus ropas sucias se las puso Cristo. Nuestra inmundicia la cargó Él. Toda nuestra sociedad fue puesta en aquel que nunca cometió pecado. Cargó nuestra inmundicia por nosotros para que nosotros fuéramos en cambio vestidos con su justicia. Bendito Cordero que fue dado en nuestro lugar. Este sumo sacerdote que no tuvo que entrar año tras año a ofrecer sacrificios, sino que se ofreció Él mismo. Y una vez y para siempre. Ese es nuestro Redentor, hermanos, porque Él es el único que pudo cumplir algo como esto. Quitar el pecado de la tierra en un día. No más sacrificios, no es necesario, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Como cantábamos ahora, maravillosa gracia que vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Como dice el coro al final, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Esa debería ser nuestra respuesta. Ese debería ser nuestro asombro y agradecimiento cuando vemos que esto que está aquí, hermanos, fue cumplido. Cuando vemos que la palabra que fue dicha a Zacarías y a Josué, el sumo sacerdote, ya es. El Mesías vino y puso fin al pecado. Por supuesto, como las profecías del Antiguo Testamento, hay un aspecto aquí que sabemos que aún resta por cumplirse.
Porque el versículo 10 nos dice que en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Aún tenemos efectos del pecado en nuestra vida. Es mentira que estamos viviendo en esta paz, que cada uno se puede sentar afuera de su casa y compartir con los demás sin temer que nada malo ocurra. Menos ahora que denuncian las fiestas. Pero este verso anticipa la gloria final. Ya es un hecho. Cristo vino para poner fin al pecado, pero estamos aguardando por el día de la consumación, cuando en efecto ya no quede más rastro y solamente quede en esta tierra que sea renovada aquellos que han sido redimidos por el Señor. Es el mismo mensaje que ya Isaías también había anunciado. Él dijo que vendría ese tronco de Isaí. Hermanos, sí ya vino, sí, pero sabemos que aún falta que se cumpla parte de lo que fue dicho. Ya, pero todavía no, porque todavía no vemos al león jugar con el corderito. Aún no vemos a los niños jugar con la serpiente. Aún no vemos, como dice Isaías 11:9, que los hombres no hagan mal ni que se dañen en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar, pero vendrá y lo aguardamos. Junto a Isaías también otros profetas anunciaron esta promesa de paz, una paz que no será más interrumpida. También Miqueas profetizó, ¿verdad?, aguardando el día en que los hombres iban a cambiar sus instrumentos de guerra para hacerlos más bien instrumentos para trabajar. Podemos regresar unas páginas al libro de Miqueas, capítulo 4. Miqueas 4:3 dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará, ven el mismo lenguaje, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Que todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Pero vendrá, hermanos, limpios del pecado, aguardamos el día en que el acusador, el diablo, será arrojado al fuego eterno para siempre, y nosotros gozaremos de una paz sin igual con nuestro Señor. Viendo entonces la exposición del pasaje, yo quiero concluir para que meditemos en un par de aspectos. Primero, debe ser claro, ¿verdad?, como lo he reiterado, que el problema de Josué, del sacerdote Josué, era el problema de todo el remanente y el problema de nosotros hoy. Vean, ellos externamente estaban trabajando por el templo, lo estaban reedificando. Y años más tarde iban a trabajar en restaurar los muros. Sin embargo, recordemos que, si vamos una página atrás, o página y media atrás, ¿qué fue lo que el Señor les dijo a ellos con Ageo? Les dijo lo siguiente en Ageo 2:14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Zacarías empezó llamando al arrepentimiento, a que dejaran sus malas obras. Ese es nuestro problema, es el pecado. Y si el sumo sacerdote no podía ofrecer el sacrificio por el pueblo, eso significaba que todos ellos seguían en sus pecados. ¿Ven el problema en el que estaban? Esta visión de Zacarías capítulo 3, nuestro hermano que ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul, lo tomó y lo convirtió en un cuento para niños, llamado El sacerdote con las ropas sucias. En el cuento hay un sacerdote llamado Jonatán. Y él tiene que presentarse delante del rey para predicar.
Y él está muy emocionado porque se está esforzando para llegar a predicar ese día el mejor sermón de su vida. Sin embargo, de camino al palacio del rey, él se cayó del animal que lo transportaba y se ensució de tal manera que no tenía cómo limpiar esas ropas. Se le dio una semana de tiempo para que pudiera limpiarlo. Él trató, lavó, no salía la suciedad. Fue al lavandero de la ciudad, porque está ambientado, ¿verdad?, en una época más antigua, no habían lavadoras. Y el lavandero le dice: hice lo mejor que pude, pero esas ropas no se pueden salvar. Quizás alguien te pueda dar unas nuevas. Él entonces acude a aquel que le dio las ropas que él tenía, unas ropas especiales para esa ocasión, pero le dijo: Jonatán, tú sabes muy bien cuáles son las reglas. Solo se da una prenda, solo se te da una mudada, no hay más. Quizás si vas al gran príncipe, él pudiera ayudarte. Jonatán va donde el gran príncipe y el príncipe le dice: está bien, Jonatán, preséntate delante del rey con tus ropas sucias. Yo me voy a encargar de ellas en ese día. Él estaba dudoso al inicio, pero al final confió en la palabra del príncipe y se presentó. Claro, apenas llega, ¿quién aparece de nuevo? Malus, el acusador, para decir: ¿qué haces aquí, Jonatán, con esas ropas sucias? ¿Cómo es que te puedes atrever a presentarte delante del rey de esta manera? Jonatán estaba sumamente avergonzado, pero él estaba haciendo lo que el príncipe le dijo: preséntate con tus ropas sucias, yo me encargaré de ellas. Y entonces apareció el gran príncipe, y apareció con un regalo debajo de su brazo. Eran ropas limpias, eran las ropas del mismo príncipe. Y con él, y con ellas fue vestido. Ahora Jonatán podía estar delante de la presencia del rey, y el príncipe, en cambio, estaba con las ropas sucias. Agradecido por tal acto de bondad, Jonatán le pregunta al príncipe: ¿qué puedo hacer por tanta bondad que has mostrado para mí? ¿Cómo puedo expresar mi agradecimiento? Y él le dice: si de veras estás tan agradecido y quieres mostrar que me amas, guarda mis mandamientos. Porque le quería dejar bien en claro a Jonatán que no había suficiente bien que él pudiera hacer para ganarse y hacerse merecedor de las ropas que ahora estaba usando, pero simplemente tenía que vivir el resto de su vida creyendo que esas ropas que le habían sido dadas nunca más se iban a ensuciar, y simplemente en agradecimiento por este acto del príncipe debía obedecerle. Creo que la conclusión de este cuento nos resume muy bien cómo el Nuevo Testamento toma la idea de que el cristiano está vestido de Cristo y de su justicia para recordarle cómo debe vivir. Y yo quiero que hagamos un pequeño recorrido por unos pasajes del Nuevo Testamento, empezando por Romanos capítulo 13. Si no, puedes simplemente escuchar cuando yo leo los pasajes. Dice Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Más adelante escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aunque es un vestido diferente, pero creo que es apropiado que recordemos que en Efesios 6, también versículo 11,
¿Qué se nos dice a nosotros? Que nos vistamos de la armadura de Dios para resistir, ¿qué? Las acechanzas del diablo. Luego, en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, leemos lo siguiente. Colosenses capítulo 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Creo que sale el patrón muy rápido a la vista, ¿verdad? De todas estas instrucciones acerca de vestirnos de Jesucristo, de vestirnos de amor, de vestirnos como aquellos que han sido escogidos de Dios. El que ha sido revestido de Cristo, anda como Cristo, camina en santidad, perdona porque ha sido perdonado y ama porque ha conocido el amor del Dios Padre en Cristo. Hermanos, no malinterpretemos la preciosa doctrina de la justificación. Dios nos dice a nosotros, como le dijo a Josué, mira, he quitado tu pecado, ahora puedes vivir para mí, ahora anda en mis caminos. Vivamos como los que han sido vestidos con la justicia de Cristo, vivamos como aquellos que no tienen ya ninguna duda ni temor de que alguien pueda venir a acusarnos de pecado, porque Cristo pagó por ellos. Y para aquellos que en medio de nosotros siguen con sus ropas sucias, que hoy sea el día en que su inmundicia sea quitada, y pueda decir con nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido perdón. Por tanta debilidad para exponer verdades tan hermosas. Que hoy realmente salgamos agradecidos porque nos has permitido escuchar una vez más el Evangelio. Y que esta exposición haya servido para prepararnos para ahora participar de la cena, recordando dónde está nuestra dignidad. Y que también hayamos recibido la amonestación para aquellos que puedan estar tomando el pretexto de este perdón perfecto para ser descuidados en su manera de vivir. Y que hoy a unos les sea dado el poder decir que son tizones arrebatados del infierno. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Amén.